El licenciado Jacinto Texidori Alcalá del Olmo es natural de Guayama, miembro de una familia muy distinguida, dueña desde 1860 de la Hacienda Central Esperanza. Estudió Derecho en la Facultad de la Universidad Central de Madrid y se graduó en 1891. Pasan 3 años haciendo gestiones en Madrid, regresa a Puerto Rico y solicita la auxiliatoria del gobernador para ser admitido a la profesión de abogado de acuerdo a las disposiciones de la ley de judicatura de ultramar de 1891 y es admitido al ejercicio profesional de la abogacía por la Audiencia Territorial de Puerto Rico, Sala de Gobierno, y se incorpora al Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico en 1895. Ya para 1903 lo tenemos, según la correspondencia de Puerto Rico de 1903, de noviembre de 1903, aparece un anuncio de su bufete de abogado en la calle Allen, que es hoy la calle de la Fortaleza, número 33. Jacinto Texidori Alcalá del Olmo es un hombre dedicado como abogado, además a las letras. Pertenece al grupo de profesores y abogados que además de la abogacía ejercen también la poesía, como Luis Llorén Torres y otros. Publicó una novela corta llamada Los Culpables, en lo cual le coloca como novelista, además de ser jurista, es decir, un letrado. Desempeñó diversos cargos y se hizo famoso por una cuestión muy interesante. Se acusó al licenciado Herminio Díaz Navarro, ilustre puertorriqueño, que fue el primer presidente y único de la Cámara de Representantes del Parlamento Autonómico, ya en el tiempo de la dominación norteamericana para la ley Foraker. Se acusó por el Ministerio Público, la oficina del Procurador General, que equivale a lo que hoy es el secretario de Justicia, acusó al licenciado Herminio Díaz Navarro de unas cuestiones y llegaron al Tribunal Supremo y la persona que se dedicó a la defensa, muy atendida por todo el público, la prensa se hizo eco de la misma, fue el licenciado Jacinto Texidori Alcalá del Olmo, quien logró la exoneración de su defendido, el licenciado Herminio Díaz Navarro. Es considerado, Texidor, el licenciado Texidor es considerado un civilista de mucha importancia, además de practicar la profesión de abogado, con bufete propio, abrió una notaría también y lo tenemos como juez de distrito de la sección primera de San Juan. Lo tenemos también como profesor de Derecho en 1924 en el Colegio de Leyes, o Colegio, hoy Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y se distinguió mucho, tuvo una práctica de abogado y además la docencia muy importante porque es el maestro de Domingo Toledo Álamo y de Félix Ochoteco, que son los sucesores como civilistas. En esa época, además de Jacinto Texidori Alcalá del Olmo, como un civilista distinguido, publica un libro sobre obligaciones y contratos y publica otras monografías. Tuvo como compañeros en ese desempeño del estudio del derecho civil en Puerto Rico al licenciado Luis Muñoz Morales, al licenciado Juan Hernández López y a Rafael Martínez Nadal y otras personas muy distinguidas que a su vez influyen en el desempeño y en el estudio científico del derecho civil en Puerto Rico. Además de eso, se tuvo mucha distinción, por ejemplo, en la práctica de la notaría, fue registrador de la propiedad y en un momento dado, en 1926, se le designa juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico
donde firma una serie de sentencias y opiniones muy importantes para el desarrollo del derecho civil. Su estadía en el Tribunal Supremo de Puerto Rico fue corta, pues duró desde 1928 a 1931, cuando fallece. Ciertamente es un ilustre abogado, un estudioso del civilismo, del derecho civil en Puerto Rico, y maestro de varias generaciones como Domingo Toledo Álamo, Félix Ochoteco y otras personas que se han distinguido en nuestro campo del derecho por estudiar el derecho civil en Puerto Rico. Muy buenos días. Estamos aquí hoy para en una actividad promovida por la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico. Me acompaña el catedrático de la Escuela de Derecho de Temple University y profesor visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y miembro correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico. Yo soy la profesora Olga Soler Bonín, soy catedrática de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad de Puerto Rico y tengo una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de Tulane, que es una parte de uno de mis temas favoritos. Creo que también la comparto con el profesor Porratadoria. Y soy académico numerario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico. Esto es parte de un proyecto que comenzó la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico para salvar el acervo de documentos históricos que ayudan, que están digitalizando y lo están a disposición del público en general en la página de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, y que ya tiene y ha digitalizado pues otros documentos para ya le digo, del acervo cultural de Puerto Rico, y que siguen en cierta manera pues ayudan a uno poder investigar el desarrollo del ordenamiento jurídico puertorriqueño. Para que tengan una idea, la Academia ya digitalizó las actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico desde el 1903 al 1909. Se digitalizó también y aparece en la planta, en el correo, digo, en la página electrónica de la Academia, el proyecto de Cádiz de 1812, que fue el que otorgó la ciudadanía española a todos los residentes en las colonias y territorios españoles, y la obra que hoy nos ocupa, principalmente, que es el punto de partida de este conservatorio, que es un libro que recoge las conferencias que daba el profesor Jacinto Texidor Alcalá del Olmo en sus clases, las clases que impartía de obligaciones y contratos en la Universidad de Puerto Rico. El profesor Jacinto Texidor Alcalá del Olmo fue juez
de Distrito de San Juan, fue registrador de la propiedad y profesor también de Derecho Civil de la Universidad de Puerto Rico. Y es lo que recoge en este libro que vamos a comentar hoy. Este libro se publicó en el 1924 y se ha digitalizado para conservarlo por la academia. Le cedo este libro, el prólogo que aparece en la edición digitalizada, lo hizo el profesor Porratadori, a quien le cedo la palabra para que oír su comentario. Gracias, profesora. Buenos días a todos y primero muchas gracias a la academia por darme esta oportunidad de hablar sobre el libro de don Jacinto. Lo primero, cuando yo recibí el documento y empecé a leerlo, mi primera reacción fue que este es el primer libro de texto de derecho escrito en Puerto Rico que yo he podido encontrar. Así que es literalmente el primer casebook que se ha escrito en Puerto Rico y por eso nada más es notable. Pero lo que más me interesó fue desde el punto de vista del derecho comparado. Porque en el 1926, cuando don Jacinto dictó estas conferencias, pues el sistema jurídico puertorriqueño, el sistema legal puertorriqueño, estaba en un momento de transición. Como todos sabemos, en el 1898, antes de la invasión norteamericana, pues aplicaba a Puerto Rico el sistema judicial español con ciertas variaciones y la gran mayoría, no toda, del derecho español. Al llegar la invasión norteamericana en 1898, pues ocurre vamos a decir, una serie de hechos interesantes. El primero es que la nueva administración norteamericana literalmente eliminó el sistema judicial español y el Código Penal y los códigos de procedimiento que existían en aquel momento y los reemplazó por un sistema de tribunales de jurisprudencia típico anglosajón típico anglosajón con el sistema de como ya se llama stare decisis, y es el sistema donde el tribunal no solamente interpreta el derecho, sino que también lo encuentra. Muchos de los jueces originales que fueron nombrados por la nueva administración norteamericana eran norteamericanos y francamente no sabían absolutamente nada del derecho civil. Una de las cosas que vemos es que el caso de Puerto Rico no fue único. Lo mismo ocurrió en las Filipinas, aunque el sistema español legal en las Filipinas era un poco más complicado que el de Puerto Rico debido al uso de los usos y costumbres de algunas de las poblaciones nativas. Así que, ¿qué ocurre? Pues muchos de los jueces norteamericanos que estaban decidiendo casos y tratando de interpretar el Código Civil desde el 1888, pues se encontraron con una serie de conceptos y una serie de normas que ellos no conocían.
Así que si uno examina la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde el 1902, el primer volumen de las decisiones de Puerto Rico, hasta el 1926, cuando don Jacinto escribió su libro, pues encontramos una situación muy clara, y es lo que empezamos a ver es al Tribunal Supremo de Puerto Rico utilizar tanto jurisprudencia española y conceptos españoles como jurisprudencia norteamericana para interpretar casos que tenían que ver con obligaciones y contratos. Este proceso se mueve un poco más y llega al punto donde el Tribunal Supremo literalmente importa una serie de conceptos del derecho norteamericano y en un caso que yo encontré del derecho inglés a la interpretación de las obligaciones y contratos que están expuestas en nuestro código. La pregunta que se llega en ese momento es, bueno, ¿y eso qué quiere decir sobre el sistema judicial y el sistema de derecho de Puerto Rico? ¿Nos hemos convertido en un país de derecho común? ¿Seguimos siendo un país de derecho civil o qué somos? Y esa misma pregunta ocurrió en las Filipinas. Y las Filipinas pasaron por el mismo proceso que pasamos nosotros. Pero en un caso decidido por el Tribunal Supremo de las Filipinas, literalmente en el 1926, cuando don Jacinto dictó sus conferencias, el caso se llama In Re Shup, el Tribunal Supremo de las Filipinas decidió que por el hecho de haber adoptado un sistema de jurisprudencia anglosajón, el sistema legal de las Filipinas se había convertido en un sistema de derecho común y ya no era un sistema de derecho civil. Y desde entonces, si uno le pregunta a un abogado filipino, a un abogado constitucional filipino o a un abogado civilista, ¿qué tipo de sistema tiene las Filipinas? La contestación es idéntica. Las Filipinas tiene un sistema de derecho común. Y entonces, pues, ¿qué ocurre, verdad? La pregunta es, la adición de un sistema de jurisprudencia anglosajón cambia la naturaleza del sistema. Y si cambia la naturaleza del sistema, ¿cómo la cambia? Y don Jacinto contestó a esta pregunta de un modo bastante claro y terminante. Y les voy a decir lo que indicó don Jacinto es que aunque el Código Civil de Puerto Rico es heredero directo del derecho español, forma parte de un sistema de derecho individual, único y diferente. Entonces lo interesante es que también indica don Jacinto que este derecho no debe excluir el derecho de otras naciones, indicando que una infusión de derecho anglosajón o de derecho civil de otro país, como ha ocurrido en la historia del Tribunal Supremo, pues no es algo nocivo, sino es algo bueno, porque lo que está haciendo es fortaleciendo a un sistema de derecho único. Y don Jacinto indica que este sistema tiene una naturaleza individual y debe ser mantenida y defendida. O sea que según don Jacinto, Puerto Rico seguía siendo un país civilista, pero seguía siendo un país civilista con una tradición distinta al derecho español,
y distinta a otros sistemas de derecho. Y si uno lee las conferencias de don Jacinto, pues uno entiende ese concepto extremadamente bien, como lo expone don Jacinto. Otra pregunta que yo me hice al leer el libro fue ¿por qué no don Jacinto, como otros comentaristas españoles del siglo XIX y del siglo XX, por qué fue que no incluyó la jurisprudencia dentro del análisis que hizo del Código Civil y del sistema legal de obligaciones y contratos? Y él mismo me contesta la pregunta y voy a citar. La jurisprudencia, respetable como lo es, no es la ley. Ante todo, no concebimos la jurisprudencia más que como un medio de interpretación de los preceptos legales. Es innegable que haya centenares de preceptos de ley que nunca han requerido interpretación y cuyo régimen no ha sido jamás sometido a la decisión de un tribunal. Luego, estudiando por la jurisprudencia, nos dejamos sin conocer todos estos preceptos. La jurisprudencia es variable, hasta tornadiza en algunos casos. La ley, por sus altos preceptos, no lo es. Entonces, para mí también lo interesante fue que al leer el libro de don Jacinto, pues está escrito como es un híbrido interesantísimo, porque primero está escrito como un casebook, como una serie de conferencias que él va a dictar a su clase. Y como tal, pues parece ser mucho más práctica que teórica. Lo fascinante también es que cuando uno empieza a leer el texto de esas conferencias, pues uno descubre una familiaridad con los grandes comentaristas españoles. Él está siguiendo el mismo modelo de los grandes comentaristas españoles, pero le está dando un matiz puertorriqueño. Así que les digo, para mí es, para el que esté interesado en conocer la naturaleza del derecho civil puertorriqueño, especialmente el derecho de obligaciones y contratos, me parece a mí que el libro de don Jacinto es literalmente una lectura casi obligatoria. Y he estado hablando demasiado, profesora, así que voy a parar en este momento y le doy el micrófono a usted. Sí, yo quería puntualizar una cosa de que usted acaba de decir, que una de las cosas que dice don Jacinto, que el código de aquí es el Código Civil, por las razones que usted ya ha mencionado, es el Código Civil de Puerto Rico, porque tiene esos matices que se le añadieron a raíz de la experiencia de la implementación de la tradición civilista en nuestro ordenamiento jurídico, que en realidad es un sistema híbrido, también por lo que usted mismo decía, ¿verdad? Porque aunque el derecho privado tiene su... se inicia a través de la tradición civilista española, sin embargo, como usted dijo, la estructura de la judicatura, la estructura, las leyes, todos los otros códigos, el código de enjuiciamiento civil, el código de enjuiciamiento criminal, todo eso desapareció y se sustituyó por normas traídas del derecho angloamericano, adaptadas a la realidad de Puerto Rico. Y por eso uno a veces encuentra una serie de conflictos entre el Código Civil y
y las reglas las reglas de procedimiento civil aquí en Puerto Rico, aunque ya han sido superadas en las últimas revisiones que se han hecho de esas normas, de esas normas procesales y del derecho probatorio, que algunas de ellas pues se han superado ya. Una de las cosas que a mí también me llama la atención del trabajo de las conferencias, del libro, donde recoge las conferencias que él impartía en la universidad a sus estudiantes. Una de las cosas, aparte de la que ya usted señaló, que él y citó directamente sobre la función de la jurisprudencia, es que él incluso hace unos comentarios críticos de algunas de las disposiciones que él mismo está explicando a los estudiantes. O sea, no es que él esté de acuerdo con todo lo que está escrito en el código, pero sí, él hace algún análisis crítico de algunas de esas disposiciones con las que él no está totalmente de acuerdo. El problema de la jurisprudencia en las cátedras hoy en día es que la única manera de uno poderle hacer llegar a los estudiantes la forma de la aplicación de esos principios generales que tenía antes el Código Civil de Puerto Rico, según se enmendó la última enmienda, antes del desbarajuste de ahora, del 1930, es que los estudiantes le requieren a uno, no tienen un pensamiento abstracto, no saben qué hacer con esa información. Y aunque yo concurro con lo que dice don Jacinto, pero realmente los estudiantes no entienden qué hacer con esos conceptos. Y por eso uno en las cátedras actualmente tiene que complementarla y haciéndole a los estudiantes el ejercicio de que lean jurisprudencia aplicable y que la puedan entender. O sea, no simplemente leerlas, sino entender de dónde identificar las controversias y buscar los fundamentos de derecho que se utilizó por el Tribunal Supremo para resolver esas controversias. Porque es la única manera que en el momento, por la preparación a veces que tienen ya esos estudiantes y todos los baches que tienen en su educación anterior, pues es la única manera de hacerlo para que entiendan la metodología de la aplicación de esas normas a la solución de problemas concretos. Si no, para ellos sería algo casi imposible de entender, y más tratándose pues de principios generales y el escaso vocabulario que tienen y del desconocimiento de los que yo les insisto mucho, de los términos técnicos. O sea, no estar usando palabras, términos y palabras de uso común, sino utilizar y llamar a las cosas por sus términos, los términos de la institución, tal como las establece el ordenamiento jurídico. Así que yo llevo ya 40 años
enseñando, y generalmente mi cátedra es sobre las obligaciones y los contratos, pero cada vez me tengo que estar reinventando para que los estudiantes puedan seguir la materia. Y lamentablemente pues hay que enfatizar en la jurisprudencia para que ellos vayan adquiriendo esa destreza que la van a necesitar para el ejercicio de la profesión. No sé si usted quiere añadir algo más. Sí, gracias, profesora. Estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que sí le voy a decir es que ese problema que usted acaba de identificar con los estudiantes, que es una desconexión entre la teoría y la aplicación de las normas del derecho, no es un problema único a Puerto Rico. En mi experiencia con estudiantes de derecho europeos, tanto en Italia como en España, como en otros países del mundo europeo, pues he encontrado lo mismo, que tienen un problema tratando de conectar el análisis del derecho y el análisis de la teoría del derecho a la aplicación del mismo. Y también lo he visto en mis propios estudiantes, especialmente en cursos como algunos de los que yo enseño, que son cursos basados en un estatuto, vamos a decir, corporaciones o reglamentación de valores, por ejemplo. Y en casos donde hay que interpretar tanto el estatuto como los reglamentos, pues mis estudiantes tienden a tener mucha dificultad, y una de las cosas que yo hago con ellos es que les explico y les doy una serie de proyectos al principio de la clase. Les indico que al estudiar esta norma en particular o este estatuto en particular o esta área del derecho en particular, lo que están haciendo es aprendiendo un idioma nuevo, que no solamente tienen que aprender el vocabulario, sino que tienen que aprender la gramática para poder crear oraciones o párrafos. Así que me parece a mí, profesora, que ese problema es universal. ¿Cuál es la causa? No lo sé. ¿Cuál es la solución? Más difícil de lo que yo quisiera. Doña Olga, profesora. Me parece, Rosalía, que doña Olga perdió la conexión. No sé por qué. Ahora. Okay. Sí, yo no pude oír prácticamente lo que usted dijo, pero después oigo la grabación. Sí, pues entonces... Bueno, sí, les recomiendo es si pueden repetir lo último, porque así lo último que usted está viendo puedo conectarlo y editarlo. Ok, pues no hay problema. Pues entonces sí, pues me salgo y empiezan donde lo dejaron. Ok. Pues gracias, profesora. Una de las cosas que me parece que es un hecho es que el problema que usted describe con sus estudiantes, que es el problema de la interconexión entre el análisis de la teoría del derecho y la aplicación de esas normas a situaciones y problemas reales, no es único en Puerto Rico, sino que me parece a mí que es más universal. En mis experiencias con estudiantes en varios países europeos, incluyendo España e Italia, pues ese ha sido un issue que he visto mucho, y es que el estudiante no entiende cómo
analizar la teoría y aplicar la teoría a la realidad contemporánea. Y eso también ocurre, le voy a decir, no es un problema civilista, sino que también es un problema que encuentro yo en mis clases. O sea, una cosa que yo he visto en muchas de las clases que yo enseño, que son temas basados en un estatuto, como vamos a decir, corporaciones y reglamentación de valores, pues que encuentro el mismo problema, que el estudiante no sabe leer una ley, no sabe analizar una ley y no sabe utilizarla. Y lo que yo me he encontrado obligado a hacer a principios de la clase en todas esas materias es asignar una serie de proyectos a los estudiantes sobre interpretación y aplicación del estatuto y de los reglamentos que vienen del estatuto. Y como yo les explico, es sencillamente, señores, lo que ustedes están haciendo aquí es ustedes están aprendiendo un idioma nuevo. Y no solamente tienen que aprender el vocabulario, sino que también tienen que aprender las reglas de gramática para poder construir oraciones y párrafos y para poder comunicarse con otra persona en ese idioma en particular. Y generalmente, eso lo hago yo las primeras 3 o 4 semanas del curso, donde generalmente se quejan muchísimo, pero al final entienden la razón por lo cual lo hice. Pero le voy a decir, ese es un problema universal. Yo creo que hay una deficiencia en general en la educación previa. Le iba a decir, ahora se me fue lo que le iba a comentar sobre algo que usted hizo sobre el sistema del derecho en Puerto Rico, que para los fines de los comparatistas pues es un sistema híbrido. No sé si esto aparte fue de lo que no se grabó, de un sistema híbrido, porque no somos realmente civilistas. O sea, solamente en el derecho privado es que se puede decir que hemos seguido el modelo civilista, pero como bien dice don Jacinto, tiene sus matices que aquí se han incorporado. Por eso él dice que el nombre debe ser el Código Civil de Puerto Rico, el código vigente. Y también el hecho de que aquí en Puerto Rico, aun cuando en el derecho privado priva la tradición civilista, en todo lo demás, las reglas de procedimiento existentes, las reglas porque todos aquellos códigos de enjuiciamiento civil, de enjuiciamiento criminal, todo eso se eliminó después del cambio de soberanía, y todas esas reglas pues son los reglamentos que determinan los procedimientos, pues están en función del sistema judicial. Las reglas de evidencia, las reglas que yo no le llamo evidencia, porque yo digo que lo evidente no se prueba. Yo prefiero llamarle derecho probatorio, que me parece que es la traducción correcta. Y eso pues hace muchas veces que haya un choque entre las disposiciones del Código Civil con algunas de las reglas estas de procedimiento. Menos mal que aquí han conservado
procedimientos, ahora le llaman la ley de procedimientos legales especiales para determinadas instituciones que tienen que ver con el derecho civil únicamente, por ejemplo, en materia de sucesiones, en materia de en otras familias. Y a propósito de lo que estamos hablando de la formación de los estudiantes, a mí me parece, y yo siempre lo digo, que al principio uno tiene que tener yo les doy más o menos una primera cátedra de nociones sobre el marco de referencia de esas disposiciones, de dónde vienen, qué es lo que persiguen, cuáles son los fundamentos, y después cuando se va discutiendo el código también, qué es lo que se pretende, los valores que está tratando están detrás de esas normas, y hacer un análisis crítico, por supuesto. Que eso es una de las cosas que me gusta del libro de don Jacinto, que a pesar de comentar los artículos, pues también hace su crítica no solamente sobre la redacción, sino el contenido también. Sí, y le voy a decir, profesora, una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que el sistema de derecho puertorriqueño es un sistema híbrido, igual que el sistema de derecho de las Filipinas. Y siempre me llamó la atención que tanto Puerto Rico como las Filipinas sintieron la necesidad de definirse como un sistema de derecho común o de derecho civil. Que aparentemente pues nadie se sentía, vamos a decir, confortable estando en el medio. Y lo interesante para mí es que me parece que Puerto Rico, como las Filipinas y otros países que adoptaron un sistema más o menos híbrido a principios del siglo XX, pues fueron la vanguardia. Porque una de las cosas que vemos en los últimos, vamos a decir, 15 a 20 años, es que muchos países de origen civilista se han adoptado normas de derecho común y aún sistemas judiciales de derecho común, como lo ha hecho la Argentina, Chile, me parece que también Ecuador y Colombia, donde han introducido la noción del juicio tipo de derecho común y la noción de derecho probatorio y aún la institución del jurado en casos civiles para resolver controversias. Así que me parece que en Puerto Rico pues debíamos haber estado debimos habernos sentido más cómodos, y me parece que debemos sentirnos más cómodos en ser híbridos, porque francamente me parece a mí que esa es la tendencia en todos los sistemas de derecho, sean de origen derecho común como de derecho civil, sino que están prestándose y están adoptando nociones del otro sistema que según ellos pues ayudan a la institución del derecho y ayudan a la justicia. Sí, otra de las cosas que aquí se ha conservado es también otras instituciones también sumamente importantes, como es el derecho, ahora le dan la ley de derecho inmobiliario,
del registro de la propiedad, la notaría, aunque desvirtuada, pero también es otra de las herencias que tenemos que se han mantenido. Yo no sé si este es el momento, pero yo creo que ese Código Civil que se acaba de entrar, que entró en vigor ahora a finales del año pasado, desvirtúa todo lo que ha sido la tradición civilista. Y cuando uno ve esa redacción que tiene ese código, sigue el sistema de la legislación norteamericana, que es la que sigue en la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico, que es una mala traducción de la ley del UCC, que proviene esas disposiciones, y las introducen como parte del ordenamiento jurídico, y que tiene unos conceptos totalmente absurdos en la traducción, porque esa legislación se caracteriza por la cantidad de definiciones que tiene, que eso es una de las cosas que caracteriza la legislación norteamericana, y eso es lo mismo que está haciendo el Código Civil, y eso lo va a ser un problema, porque como es tan limitada la definición, hay una serie de cosas que van a estar fuera de ese concepto, de lo que realmente, o sea, esa norma va a envejecer rápidamente, porque no contempla otras posibilidades, o sea, no hay ninguna brecha para poder reinterpretar eso y adaptarlo a la realidad de los hechos, ¿no? Y quita mucha, en ese sentido, limita mucho la interpretación judicial. Yo espero que no caigan en esa trampa los jueces del Tribunal de Puerto Rico. Pero realmente es que les dejan muy poca brecha para ellos poder expandir esos conceptos del código nuevo. Y como volvía y muchas de las traducciones, ahora volviendo otra vez a la Ley de Transacciones Comerciales, tienen una serie de disparates increíbles en las traducciones, porque, por ejemplo, el rescission en los Estados Unidos, lo que significa en Puerto Rico es el equivalente de la resolución de una relación obligatoria. Y aquí hay una rescisión que es otro concepto en relación con las obligaciones y los contratos. Y así una partida de la doctrina de la Covenant Satisfaction, que nos la han metido por la puerta de la cocina, y que incluso es contraria a las disposiciones choca con las disposiciones del Código Civil. O sea, y esa ley de transacciones comerciales que define acuerdo y contrato como si fueran dos cosas distintas, que es lo que realmente ocurre en el derecho angloamericano, porque en el derecho angloamericano lo que se necesita es consideration, que es muy diferente a la causa. Sí. En los contratos, y no hay tal cosa como una ley de contratos, porque cuando hablan de law lo traducen como ley y no como derecho, ¿verdad? El derecho contractual norteamericano también está relacionado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sí, yo he visto, perdón. No.
Yo he leído esa traducción del Uniform Commercial Code que hemos adoptado en Puerto Rico, y me parece, un ejemplo típico de los problemas de traducción, y especialmente de los problemas de traducción no solamente de un lenguaje a otro, sino de un sistema a otro. Francamente, o sea, me fue bastante difícil entender lo que trataba de decir la ley en algunos sitios. Pero este problema de traducción es extremadamente común, porque la gran mayoría de la gente que brega con este issue de traducción lo considera una traducción gramatical, una traducción de vocabulario, no una traducción de conceptos. Y eso me pasó a mí hace muchos años, cuando yo estaba en la junta de directores de una clínica de asistencia legal, que la clínica tenía clientes puertorriqueños y latinoamericanos, y de vez en cuando me empezaron a llamar para pedirme que les tradujera un testamento o que les tradujera una escritura de compraventa, por ejemplo. Y lo primero que yo les tenía que decir era: señores, ni se preocupen, porque yo puedo traducir esto literalmente, pero el sistema es totalmente distinto y no les va a hacer ningún sentido. Porque ¿cómo se explica en un sistema norteamericano, por ejemplo, legítima y mejora? Y lo que literalmente acabé haciendo fue teniendo que darles a estos abogados una mini conferencia sobre el sistema de sucesiones de Puerto Rico y otros sistemas. Y eso es extremadamente común cuando uno empieza a ver a la gente traducir. Y en Puerto Rico, que lo hacemos mucho, pues hay veces que la confusión es increíble. Hay ciertos volúmenes de los Puerto Rico Reports que yo leí entre el primer volumen y el volumen 25, que fueron los que yo examiné, donde francamente la traducción al inglés de la sentencia del Tribunal Supremo no hacía sentido alguno. Pero que literalmente que yo la leí y sencillamente me quedé totalmente confundido, y me senté y dije, bueno, ¿y qué fue lo que dijo el tribunal en esto? Yo no tengo la menor idea. Y fui a buscar la traducción al español, o a buscar la versión del español, y hacía mucho más sentido. Lo interesante es que me explicaron luego que el problema con el Puerto Rico Reports era que muchos jueces norteamericanos dictaban su opinión o su sentencia en inglés. El tribunal entonces la traducía al español, y la gente que prepararon los Puerto Rico Reports tradujeron esa traducción de nuevo al inglés. Así que el problema de traducción es un problema muy serio y hay que tener mucho cuidado al tratar de traducir de una ley, de un lenguaje a otro, o de un sistema a otro, porque ocurre una serie de problemas y a veces una serie de disparates. Y también el método de interpretación de derecho común es muy distinto, de un estatuto es muy distinto a cómo se interpreta un código. O sea, en el derecho común se espera que el estatuto va a ser interpretado y las lagunas van a ser rellenadas por los tribunales. Así que el legislador no se tiene que preocupar en rellenar lagunas a menos que lo estime necesario. Y
Y el estatuto, la ley en términos anglosajones, pues no es un documento, no es una norma con la permanencia que tiene un código civilista. Y eso es un issue. Volviendo a lo de la ley de transacciones comerciales aquí, inicialmente la aprobaron, la legislatura la aprobó el texto en inglés. Pero obviamente eso es inconstitucional y la tuvieron que traducir al español. Pero ahí es donde yo le digo que la traducción es gramatical, no tiene nada que ver con los conceptos. Y en la traducción al español, por ejemplo, las definiciones no están en orden alfabético para que coincidan exactamente con dónde están las disposiciones en el texto en inglés. Y lo mismo, todas las referencias a los diferentes partes o secciones de cada una de esas disposiciones están exactamente en el mismo orden en que están en el texto en inglés, porque es copiado del Uniform Commercial Code. Y eso, en cierta manera, pues yo hasta mí lo agradezco, porque cuando no puedo entender lo que está diciendo el texto en español, voy al inglés y entonces me entero de qué es lo que se supone que se entienda. Sí. Y yo creo un poco, y ahora que estamos hablando de esto, eso va a pasar con el código nuevo. El código nuevo rompe con toda la tradición civilista del ordenamiento jurídico puertorriqueño. Cuando uno analiza las fuentes de donde han picoteado, porque yo creo que esa es la palabra, algunas de las disposiciones del Código Civil Nuevo son de países latinoamericanos: Perú, Chile, Argentina. Muy poco miran a la tradición civilista, o sea, es como están tratando de romper toda relación con la tradición civilista del derecho civil en materia de derecho privado. Y realmente es triste, es muy triste ver esa situación. Y no fue hasta recientemente que publicaron ese código nuevo con las anotaciones para uno saber de dónde venían cada uno de esos artículos. Y cuando uno los ve, para poderlos entender, porque tampoco es uniforme la terminología en cuanto a las instituciones. Y le llaman de una manera en un lugar y en el otro lugar le llaman de otra manera a la misma institución. O sea, es sumamente difícil poder encontrar la coherencia de esas disposiciones. Y eso que yo reproduje todas, son 1,600 y pico de páginas que tienen los comentarios. Claro, me estoy limitando a las obligaciones y contratos, pero generalmente tengo que ir a otras disposiciones. Incluso hasta una cosa absurda, el orden lógico del desarrollo del Código Civil tradicional lo han alterado completamente. Y empiezan primero analizando los negocios jurídicos en general, y todos son relaciones contractuales, no son relaciones unilaterales. Eso lo dejan de lado. La cuestión de sucesiones también es otro enredo tremendo. Realmente es una lástima, y a mí a veces me dan deseos de
como dicen, enganchar los guantes. Bueno, yo eso lo noté cuando... muchísimo con eso. Sí, yo eso lo noté cuando empecé a leer el código nuevo, que la organización está totalmente cambiada y es extremadamente difícil encontrar dónde se encuentra la norma que uno ha conocido durante toda su carrera para ver si se ha cambiado. Y una de las cosas que he visto es que la misma norma que en el código antiguo pues aparecía en un capítulo o en una sección, pues aparece en 4 o 5 capítulos totalmente separados y totalmente desconectados. Así que es muy difícil, me fue a mí muy difícil cambia. hacer las conexiones, sí. Es realmente una lástima que pasaran ese, porque fue una forma, no sé, acelerada para, yo creo, anotarse algún galón ante el público de que estaban haciendo un nuevo código civil para Puerto Rico. Así es que se llama. Y realmente es una pena porque se ve que no lo hicieron personas que realmente tienen una formación más profunda en el derecho civil y en la historia del derecho civil en Puerto Rico. Cómo ha sido su desarrollo desde el cambio de soberanía hasta ahora. O sea, ahora es otra cosa. No sé si usted comparte la misma opinión, pero realmente es doloroso. Bueno, yo cuando me senté a leer el nuevo código, encontré ese problema de que no tiene la organización tradicional de un código civilista como yo lo conozco, que las normas están desparramadas a través del código, que a veces el código no tiene la coherencia interna que generalmente tiene un código tradicional. Y lo otro que sí noté es que es lo que usted comentó, de que lo que llama usted el picoteo, que para ponerle un término anglicista yo diría cut and paste, que existe en ese código, es notable. O sea que no parece haber una, vamos a decir una base de dónde se sale, sino que lo que hay es, vamos a decir, un buffet, un menú bastante distinto. Y el problema es que para nosotros los comparativistas, especialmente los que estudiamos el derecho privado en América Latina, todos sabemos que una de las características del derecho privado latinoamericano es su diversidad a través del continente, que si uno examina el derecho privado mexicano y lo compara con el derecho privado peruano o argentino o chileno, pues encuentra un sistema totalmente distinto. Sí, eso yo se lo atribuyo a que las guerras que tuvieron todos esos países latinoamericanos para salir del yugo de España. Porque en el caso de Puerto Rico eso no pasó, pero ni de Filipinas ni en Cuba, pero ellos sí se independizaron mucho antes. Sí. Y fue librando unas guerras cruentas con los españoles, que les estaban robando todo su ¿cómo se llama?
Su caudal. Sí, su caudal en las minas y en sus la tierras y su caudal. Eh. Y lo otro interesante también y yo es creo que que por eso es que no ninguno de ellos tradicionalmente sigue el Código Civil español. y una de las razones también es, recuerde usted que el Código Civil español pues esencialmente data del 1800, de entre 1804 y el 1810, que fue el primer código, la primera traducción del Código Napoleónico al español. Y muchos de esos países latinoamericanos obtuvieron su independencia 5 o 10 años después. Así que en muchos de esos países el sistema civilista español o europeo, como lo conocemos nosotros, nunca fue el sistema de derecho de ese país mientras era colonia. Así que no tenían la experiencia que tuvo Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Sí. Así que entonces empezaron a tomar prestado y a buscar nociones y como ocurre en muchos países que fueron antes colonias, que uno descubre que cierto sistema, el Código Civil puede ser el Código Napoleónico, pero el Código Mercantil es el Código Prusiano del 1900 y el Código Administrativo es el Código Administrativo francés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y eso pues se convierte en un menjunje. Sí, yo no sé si nos hemos estado extendiendo muchísimo, pero yo sí quisiera hacer un comentario sobre el libro de Texidor, sí, porque es una joya en el sentido de la conservación de la tradición civilista como tiene que ser. Definitivamente. Todos sus comentarios y sus aciertos y desaciertos, pero esto es realmente yo creo que constituye una gran iniciativa de la academia para para publicar este tipo de documentos al que generalmente no se tiene acceso. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Yo creo que eso es ya le digo, las actas del Cabildo, de la Cámara de Delegados, el proyecto de Cádiz y otros tratados se han estado digitalizando también y están publicados en la página del internet de la academia. Yo no sé una gran labor. No sé si nos hemos extendido más de la cuenta, ya llevamos más de una hora aquí. No sé si usted quiere decir algo más que aporte a lo que ya hemos dicho. Creo que no, creo que lo que quisiera hacer es darle las gracias tanto a usted como a la academia, como a las personas que nos escuchan por su atención y por su interés. Bueno, entonces yo creo que quizás podríamos dar por terminado este diálogo y le doy las gracias por haber aceptado la invitación de la academia para participar en este conversatorio, como le llamó el presidente de la academia. Fue un gusto y un placer haber compartido este tiempo con usted. Igualmente, profesora. Bien, pues muy buenos días y esperemos que nos podamos reunir, aunque informalmente, en otro momento. Definitivamente. Para seguir comentando sobre el particular.